mensaje único de los medios en general no me sorprende porque ya nos tienen acostumbrados a eso, casi es difícil salirse de la línea habitual de los medios de comunicación, pero yo creo que el discurso de Vance ha sido una bofetada tras otra a la realidad europea y que yo creo que vivimos todos los europeos y que cada Estado europeo, si hace un análisis, también sufre lo que ha denunciado Vance, ¿no? Aquí nos han arruinado con burocracia, nos han arruinado con impuestos, nos han arruinado limitando en los últimos meses la libertad de expresión y fomentando la censura, ¿no? Entonces yo creo que han sido mensajes muy claros, de sentido común, por eso a los medios no, pero a una gran mayoría de ciudadanos de a pie que lo han visto sin sesgo el discurso, no les ha chirriado tanto la realidad del mensaje, ¿no? Y sobre todo nos ha dejado, yo creo que dos mensajes claros, ¿no? Que para mantener el estado de bienestar europeo hay que dejar de delegar esta función en Estados Unidos, ¿no? O sea, esa Europa independiente que deje de depender de Estados Unidos, ya no solo a nivel de defensa, sino en otras muchas partidas, ¿no? Y el otro tema para mí esencial es recuperar esas raíces de libertad y de libertad de expresión, ¿no? Que cada vez en Europa están más limitadas. Yo lo he dicho muchas veces, Trump es una esperanza para el mundo occidental. Saquen de contexto sus mensajes o no, pero esa es la realidad y ya hasta lo reconoce Draghi, ¿no? Entonces la cosa ya parece que no se puede... Es verdad, además, claro. Lo de Draghi, es que el tío no pierde una, ¿eh? No lo puede ni ocultar, ¿no? Pero también apuntaba una cosa muy interesante en este mensaje de la libertad, que a mí me gustó mucho del discurso, que decía, ¿no? Tenemos un nuevo sheriff, algo así, voy a decir, sí, un nuevo sheriff en Washington, ¿no? Que quizás a usted no le gusten las ideas o las opiniones de este nuevo sheriff, pero va a luchar por su libertad. Y yo creo que eso es lo importante, que al final retomemos los derechos y originarios del estado de bienestar, que entre ellos está la libertad de expresión y la libertad de un montón de cosas que cada vez vemos más limitadas en Europa, ¿no? Entonces, para mí es un discurso esperanzador y muy positivo. A mí me parece un discurso de sentido común, que es un término que sale mucho aquí, y de lógica. Es un señor que representa un país que lleva décadas pagando una fiesta sin tener que corresponderle necesariamente pagar esa fiesta, ¿no? Es decir, lo que he dicho, hombre, ustedes nos dicen que ayudemos, que aportemos dinero para Europa y nos dicen que lo hacen en nombre de la democracia. Pues bien, vamos a hablar de lo que usted llama democracia, ¿no? Con lo cual les ha sacado los colores porque se los tenía que sacar y además un discurso muy bien trenzado, impecable en su construcción, en su estructura. Incluso menciona la Guerra Fría, ¿no? Cuando se habla de malos y buenos, si ustedes no quieren ser los malos, no se comporten como ellos. O sea, tiene mucho sentido común. Y después también se refirió a la democracia, ¿no? O sea, oye, lo que pasó en Rumanía, es decir, que se anulen unas elecciones por vagas alusiones a vagas interferencias, hombre, es grave, ¿no? Y que haya gente, que creo que se refería evidentemente a Henri Breton, que diga que, hombre, pues si los que salen no le gustan se anulan también en Alemania, pues hombre, es escandaloso, ¿no? A mí lo que me parece escandaloso es que este discurso resulte escandaloso. En relación con la alternativa con Alemania, es que a mí ya me cansa, ¿no? Se equipara a un partido nazi, es desconocer por completo el germen de ese partido, lo que dice ese partido y lo que dice su líder. O sea, su líder, cuando llegó, sustituyó a Perry, Alice Weidel, se consideraba la moderada del partido. Así se decía en la prensa. Yo invito a los telespectadores que acudan a la hemeroteca y verán cómo Alice Weidel está considerada como el sector moderado de Alternativa por Alemania. Es decir, ella mismamente por aquella época dijo que su referente era Margaret Thatcher. Yo no sé si Margaret Thatcher será una nazi. Sí, ahora sí. Yo creo que no. Bueno, sí, no, pero al final... Ahora vamos. Ahora de Luis Jiménez para la derecha todo es nazi. Claro, y sobre todo, es decir, dejen de imputarle a la derecha una mochila que no le corresponde. Es decir, el nacionalsocialismo, que es el socialismo nacional, es todo menos de derechas. Entonces, al final, no confundan a la gente con los términos. Y después les ha puesto en evidencia también con el tema de la inmigración. Ha dicho claramente que es una prioridad. Es decir, antes habéis hablado con Rocío de Mer y yo creo que están sucediendo cosas muy importantes. Es decir, que se están acelerando. Es decir, Rocío hablaba de remigración. Hasta hace muy poquito tiempo nos conformábamos con hablar de inmigración legal e ilegal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
pues una aprobación administrativa. Ahora lo que se dice es no, es que esto hay que revertirlo, y hay que revertirlo llevando la iniciativa. La iniciativa consiste en deportar, en remigrar a personas que están aquí que no deberían estar, y ya está. Y hay que devolver y revertir el proceso por inmigracionista y traer de nuevo las raíces que ha perdido Europa. Enrique Calvet, con toda seguridad, tiene un punto de vista divergente. Solo 180 grados, ¿eh? No, bueno, 180 está bien. No, es que si voy a 360, pues estamos de acuerdo. Ahí estamos. No, vamos a ver. Primero, tres puntualizaciones previas. La conferencia de Múnich, mucha gente cree todavía que era una conferencia ad hoc que se ha hecho para la guerra de Ucrania. No. Y no, es una cosa que existe de 1963 y que se ha llamado el Davos de la defensa, un poco. Es decir, es una reunión que desde 1963 hacen los grandes líderes mundiales alrededor de la seguridad, digamos, ¿no? Y de esto. Y desde luego en 1963, curiosamente, solo participaron americanos y alemanes. Se fue después agrandando. Eso que se sepa, que Ucrania no tenía por qué ser el centro, y por ejemplo no se ha hablado de Gaza, que también afecta a la seguridad. Segunda cosa que tengo que decir es que una de las importancias que tiene este discurso es que lo pronuncia una persona que tiene bastantes posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos. O sea, no, aunque solo sea por la edad de su mentor, ¿verdad? Bueno, nadie está a esa edad a expensas de cualquier... Y después puede haber otras circunstancias, ¿no? Y tercera cosa, hombre, que ha estado pagando una fiesta Estados Unidos, es verdad por la parte de fiesta, pero le ha sacado mucho rendimiento. Claro. O sea que claro, no ha sido benévolo. Ahora, yendo a esto, en efecto, es de una enorme importancia política y sobre todo que va a los valores. Entonces, las lágrimas del... ¿Cómo se llama este? Que no sé, es porque... se siente que los valores que Europa dice haber defendido desde el principio hasta ahora, ¿verdad? De los primeros tiempos de la CECA y todo eso, ya no tienen que ver con los valores que defiende Estados Unidos. Eso me parece una exageración. A mí también, eso me parece una exageración. El problema ahí es que Vance ha venido a ingerir mucho en los procesos electorales europeos y muy sesgadamente, hay que decir que después del discurso fue a visitar a la líder, y no visitó a otro, fue a visitar a la líder de Alternativa por Alemania, y los valores que sin duda en este momento son la ultraderecha en Europa. Y claro, en algunos países como Alemania o Francia y tal, eso escuece mucho porque no se ha olvidado lo que fue el nacionalsocialismo, fuera de izquierda o fuera de derecha, ¿verdad? Es como si digo que Stalin evidentemente no defendía los valores de la izquierda, lo que era de derecha, pero bueno, eso es una discusión que solo puede confundir a la gente. Entonces, ahí hay un problema, es decir, él un poco lo que ha venido a decir es... cojan ustedes a la extrema derecha como un candidato, como un partner más, ¿verdad? Posible y no le pongan trabas que terminan siendo antidemocráticas. Y oiga, si el riesgo de que vuelva Hitler existe, pues es verdad que una de las cosas que tiene la democracia es que tienen la posibilidad de autodestruirse. Es verdad, es inherente, ¿no? Bien, lo que está... Es un poco atrevido esa afirmación, Enrique, pero bueno. Lo que estoy... Y sobre todo porque él no ha hablado de la extrema derecha. O sea, la extrema derecha es una etiqueta que pone la izquierda el riesgo de que vuelva Stalin también existe, claro, si nos ponemos así. Porque... Bueno, ¿cómo que el viernes es que ha vuelto? Claro, por eso es que es muy la afirmación es atrevidísima. ¿No? Pero bueno, por decir, entonces, ahí el debate escuece mucho, porque... Es verdad que hay todavía valores absolutamente conjuntos, no hay que ser... yo no creo que
ni Trump ni Vance sean antidemocráticos, por ejemplo, ¿no? En absoluto. Pero sí se mete, y es verdad que con los últimos valores que ha defendido, además fanáticamente y probablemente antidemocráticamente Europa, que son los valores woke, que es con lo que se mete, eso es otra cosa. Pero claro, hay que explicárselo muy bien a la gente. En ese aspecto estaría de acuerdo en decir, mire, lo que hay que hacer es deshacerse de eso, porque eso sí que no es demócrata ni va para el bien común. Pero